¿Qué significa realmente el valor? ¿Es la ausencia total del miedo o es esa fuerza inexplicable que nos impulsa a enfrentar lo imposible cuando alguien que amamos está en peligro mortal? En las vastas extensiones de Sudamérica, donde la civilización se encuentra con la naturaleza salvaje en una danza eterna de respeto y supervivencia, a veces nacen leyendas que desafían todo lo que creemos saber sobre la lealtad y el coraje. Hoy no vamos a relatar una simple historia de un perro atacando a un depredador. Hoy vamos a ser testigos de la crónica más épica jamás documentada, la batalla que redefinió para siempre el significado de la palabra guardián. Prepárense para conocer a Kaiser, un Doberman que no solo defendió a una niña de 5 años del ataque de una pantera, sino que libró una guerra que pasará a la historia como la demostración más pura de lo que significa amar sin condiciones. Lo que ocurrió en aquella tarde de octubre no fue casualidad. Fue el momento en que el destino decidió escribir con sangre y coraje una de las historias más increíbles que jamás hayan escuchado. Si relatos como este, que exploran la profundidad inexplorada del vínculo sagrado entre el hombre y su guardián más leal, hacen que algo se remueva en lo más profundo de su alma, entonces usted ya forma parte de nuestra manada. Le invitamos a unirse a Furia Animal con un simple clic, su pasaporte hacia un universo donde el instinto y el honor escriben las epopeyas más conmovedoras de todos los tiempos. Ahora prepárese, porque el sol comienza a declinar sobre la hacienda San Rafael y una sombra letal ya se mueve entre los árboles, acechando a la inocencia con una paciencia que helará su sangre. La hacienda San Rafael se extendía como un mar verde salpicado de flores silvestres en las afueras de Medellín, Colombia. Para Alejandro Vázquez, un empresario que había decidido cambiar el concreto de la ciudad por la paz del campo, cada amanecer en su nueva vida era una bendición renovada. Pero su mayor tesoro no era la tierra fértil ni las montañas que custodiaban su propiedad como gigantes silenciosos. Su mayor tesoro tenía 5 años, cabello castaño como la miel y ojos que brillaban con la curiosidad infinita de quien ve magia en cada rincón del mundo. Su nombre era Valentina, y para ella, la hacienda no era solo un hogar, era un reino encantado donde cada día prometía una nueva aventura. Valentina no exploraba sola su reino mágico. A su lado, como una sombra negra y elegante, la acompañaba Kaiser, un Doberman de línea europea cuya presencia imponía respeto hasta a los adultos más valientes. Kaiser no era simplemente un perro guardián, era el centinela silencioso de los sueños de una niña, el protector que Alejandro había elegido con la minuciosidad de quien sabe que en el campo, la belleza puede ocultar peligros mortales. Con sus 90 libras de músculo compacto y una inteligencia que rayaba en lo sobrenatural, Kaiser había sido entrenado desde cachorro no solo para obedecer órdenes, sino para pensar, para anticipar, para convertirse en el escudo viviente de lo que más importaba en el mundo. Si ya puede sentir esa conexión especial entre Kaiser y Valentina, escriba guardián en los comentarios para honrar ese vínculo sagrado que está a punto de ser puesto a prueba. La conexión entre Kaiser y Valentina era algo que trascendía la lógica. Desde el día en que la niña había llegado a la hacienda, el Doberman había asumido su papel de guardián con una seriedad que asombraba a todos. Dormía frente a la puerta de su habitación, la seguía a una distancia calculada durante sus juegos, y cuando ella corría por los senderos de la propiedad, él se movía como un satélite negro, siempre vigilante, siempre alerta. Sus ojos ámbar nunca dejaban de escudriñar el horizonte, porque Kaiser sabía algo que los humanos a veces olvidan, que la naturaleza es hermosa, pero también impredecible y salvaje. A kilómetros de distancia, en las profundidades de la selva que coronaba las montañas, otro depredador había comenzado a sentir el llamado del hambre. No era un felino común, era una pantera melanomica, una variación genética rara que la convertía en una criatura de pesadilla hecha realidad. Los campesinos de la región la habían bautizado como la Sombra Negra, un fantasma de músculos y letalidad que se movía entre los árboles con una gracia que desafiaba las leyes de la física. Era una hembra adulta,
experimentada en el arte de la caza, con garras capaces de desgarrar carne como si fuera papel, y mandíbulas que podían quebrar huesos con la facilidad de quien parte una rama seca. Si el poder de esta depredadora ya está erizando su piel, escriba peligro para que sepamos que entiende la magnitud de lo que se aproxima. La sombra negra había vivido durante años en las alturas, alimentándose de venados, pecaríes y todo lo que se cruzara en su territorio. Pero las lluvias habían sido escasas. La sequía había empujado a sus presas hacia tierras más bajas, y su instinto de supervivencia la obligaba a explorar nuevos territorios de caza. Noche tras noche, había comenzado a descender, acercándose peligrosamente a los límites donde la naturaleza salvaje se encuentra con la civilización humana. El olor del ganado, de las aves de corral, y especialmente el aroma dulce y vulnerable de los humanos pequeños, había comenzado a despertar en ella un interés que antes no existía. Durante semanas, la sombra negra había estudiado la hacienda San Rafael desde la seguridad de la espesura. Su inteligencia felina había memorizado cada rutina, cada movimiento. Sabía que el hombre grande salía temprano en su vehículo rugiente. Sabía que la pequeña humana jugaba en el jardín durante las tardes y había notado con especial atención a la bestia negra que siempre la acompañaba. Kaiser representaba el único obstáculo real en su evaluación táctica de la situación. No era como los perros de granja que había encontrado antes, débiles y ruidosos. Este se movía con propósito, con una confianza que hablaba de poder contenido y entrenamiento especializado. La pantera era inteligente, sabía que un enfrentamiento directo con esa criatura sería costoso, pero también sabía que todos los guardianes tienen momentos de vulnerabilidad. Aquella tarde de octubre, el destino comenzó a tejer su red con hilos de casualidad y peligro. Una llamada urgente había obligado a Alejandro a salir de la hacienda más temprano de lo habitual. El capataz había reportado problemas con el ganado en el pastizal norte, a varios kilómetros de la casa principal. «Valentina, quédate cerca de la casa, ¿de acuerdo? Kaiser está contigo y yo regreso antes del atardecer», le había dicho, sin imaginar el peso profético que tendrían esas palabras. La niña había asentido con la sonrisa traviesa de quien ya planea sus próximas travesuras, y Kaiser, como siempre, había tomado posición en su punto de observación favorito, la terraza elevada desde donde podía vigilar todo el perímetro de seguridad que rodeaba a su pequeña protegida. El aire de la tarde comenzaba a cambiar, cargándose de esa electricidad sutil que precede a los momentos que marcan la historia. Kaiser lo sintió antes que nadie. Sus orejas, perfectamente erectas, comenzaron a moverse como radares captando frecuencias invisibles. Su nariz, entrenada para distinguir miles de matices olfativos, detectó algo que no debería estar ahí. El aroma almizclado y salvaje de un depredador grande que se acercaba con intenciones que él no necesitaba deducir para comprender. Un gruñido bajo, casi inaudible, vibró en su pecho poderoso. No era alarma, era reconocimiento. El enemigo había llegado. Si ya puede sentir esa tensión eléctrica en el aire, comente alerta, para mostrar que sus instintos también están despiertos. Valentina, absorta en su mundo de fantasía, construía castillos de arena en el pequeño arenero que su papá había instalado cerca de la casa. Sus muñecas vivían aventuras épicas, príncipes salvaban princesas, y dragones eran vencidos por valientes caballeros. No se había dado cuenta de que a pocos metros de ella se desarrollaba el preludio de una batalla real que superaría cualquier cuento de hadas. Kaiser se puso de pie con un movimiento fluido que no produjo el menor ruido. Su entrenamiento había activado protocolos que llevaban años esperando ser ejecutados. Ya no era la mascota cariñosa que jugaba con la niña, era el soldado silencioso para el cual había sido criado y entrenado durante toda su vida. La sombra negra había elegido su momento con la precisión de un estratega militar. El sol comenzaba a declinar, creando sombras largas que le proporcionarían camuflaje perfecto. No se acercó desde el frente, donde Kaiser podría verla fácilmente.
Utilizó el pequeño barranco que corría por el costado este de la propiedad, acercándose como un río de oscuridad que fluía sin hacer el menor ruido entre la vegetación. Su pelaje negro se confundía perfectamente con las sombras alargadas, y cada paso era una demostración de cómo la evolución puede crear máquinas de muerte perfectas. Kaiser no necesitaba verla para saber exactamente dónde estaba. Sus sentidos, agudizados por generaciones de crianza selectiva, le proporcionaban un mapa mental preciso de la amenaza que se aproximaba. Se movió silenciosamente, hasta colocarse en una posición estratégica entre Valentina y la dirección desde la cual su instinto le decía que vendría el peligro. No ladró, no gruñó, no hizo nada que pudiera alertar prematuramente a la niña. Su trabajo no era asustarla, era protegerla, y sabía que la verdadera protección venía del control absoluto de la situación hasta el momento exacto en que la acción fuera inevitable. La pantera se detuvo a 50 metros de distancia, oculta detrás de un grupo de helechos gigantes. Desde allí podía observar perfectamente la escena, la pequeña humana, frágil y desprotegida, jugando inocentemente, y la bestia negra que la vigilaba con una intensidad que le resultaba familiar. Era la misma intensidad con la que ella observaba a sus presas antes del salto final. Respetó a su adversario en ese momento, reconociendo en él a otro depredador, a otro ser forjado por la naturaleza para proteger lo que considera suyo. Pero el respeto no cambió sus intenciones, solo hizo que calculara mejor su estrategia de ataque. La sombra negra sabía que no podía simplemente saltar y esperar sorprender al Doberman. Necesitaba crear una distracción, algo que dividiera la atención de su oponente, aunque fuera por una fracción de segundo. Con la paciencia de quien ha perfeccionado el arte de la caza durante años, esperó hasta que una bandada de loros cruzó ruidosamente sobre el claro. El momento que siguió fue de una perfección coreográfica terrorífica. Usando el ruido de las aves como camuflaje sonoro, se lanzó desde su escondite no directamente hacia Valentina, sino en un arco amplio diseñado para llegar hasta ella desde un ángulo que Kaiser no podría interceptar a tiempo. Si puede visualizar perfectamente esta escena de tensión máxima, escriba batalla para prepararse mentalmente para lo que viene. Pero había subestimado algo fundamental sobre los Doberman de línea europea. Su capacidad de procesamiento táctico funciona a velocidades que desafían la comprensión humana. Kaiser había calculado no solo dónde estaba la pantera, sino hacia dónde se dirigiría y cuál sería la trayectoria más eficiente para interceptarla. No necesitó ver su movimiento inicial para saber exactamente lo que estaba ocurriendo. Su cuerpo se convirtió en un proyectil viviente, 90 libras de músculo, hueso y determinación absoluta, lanzándose hacia un punto en el espacio donde sabía que estarían él y su enemigo en los siguientes 3 segundos. Valentina levantó la vista de sus juguetes al escuchar un sonido que jamás olvidaría. El rugido de guerra de Kaiser, un sonido que parecía brotar de las profundidades de la tierra y que contenía toda la furia ancestral de sus antepasados guerreros. Lo que vio la dejó paralizada por una mezcla de fascinación y terror absoluto. Una criatura de oscuridad pura, con ojos que brillaban como brasas amarillas, se movía hacia ella con una velocidad que parecía desafiar la realidad, perseguida por su adorado Kaiser, que corría como si su vida y la de ella dependieran de cada fracción de segundo que pudiera ganar. La colisión fue épica. Kaiser no intentó morder o atacar desde atrás. Calculó su interceptación para impactar contra el costado de la pantera en el momento exacto en que ella estaba completamente comprometida con su salto hacia Valentina. El choque resonó por toda la hacienda como un trueno seco, y ambos depredadores rodaron por el suelo en una maraña de pelo negro y músculos tensos. La sombra negra, sorprendida por la perfección del timing del Doberman, gruñó con una mezcla de dolor y furia que helaba la sangre. Sus garras se extendieron instintivamente, buscando encontrar carne donde clavarse, pero Kaiser había entrenado para exactamente este tipo de enfrentamiento. El Doberman no luchaba como un perro doméstico asustado.
luchaba como el gladiador para el cual había sido criado, con una precisión quirúrgica que aprovechaba cada ventaja que su anatomía y entrenamiento le proporcionaban. Su estrategia era clara: mantener a la pantera focalizada en él, alejarla de Valentina y usar su superior fuerza de mandíbula para buscar un agarre que pudiera neutralizar la ventaja de velocidad de su oponente. La pantera, por su parte, confiaba en su agilidad felina y en las armas naturales que la evolución había perfeccionado durante millones de años. Si su corazón ya está latiendo al ritmo de esta batalla legendaria, escriba héroe para rendir tributo al coraje de Kaiser. Lo que siguió fue una demostración de por qué ambas especies han sobrevivido como depredadores apex durante milenios. La pantera se retorció con una flexibilidad imposible, intentando usar sus garras traseras para abrir el vientre de Kaiser, mientras que el Doberman mantenía un control férrico de la distancia, evitando que ella pudiera usar su velocidad para crear ángulos de ataque ventajosos. Era una batalla de inteligencias tanto como de fuerza bruta, cada uno adaptando su estrategia, segundo a segundo, basándose en los movimientos del otro. Kaiser logró el primer agarre significativo cuando sus mandíbulas se cerraron sobre el hombro izquierdo de la pantera. La presión de su mordida, calibrada por generaciones de crianza selectiva para enfrentar exactamente este tipo de amenaza, comenzó a limitar la movilidad del brazo dominante de la sombra negra. Ella rugió con una furia que parecía hacer temblar las hojas de los árboles cercanos, y en un movimiento desesperado logró clavar las garras de su pata libre en el costado del Doberman. La sangre comenzó a fluir, pero Kaiser no soltó. Su entrenamiento le había enseñado que soltar significaría permitir que su oponente recuperara la iniciativa, y eso era algo que no podía permitirse mientras Valentina siguiera dentro del rango de ataque. La batalla se intensificó hasta alcanzar niveles de ferocidad que parecían surgir de leyendas ancestrales. La pantera, usando su flexibilidad superior, logró girarse lo suficiente como para que sus mandíbulas alcanzaran el cuello de Kaiser. Fue un momento de terror absoluto, porque todos sabían que si ella lograba un agarre sólido en esa zona vital, la pelea habría terminado. Pero Kaiser había sido entrenado para exactamente esta situación. En lugar de intentar retroceder, que habría expuesto su garganta completamente, hizo algo que desafió todos los instintos de autoconservación. Se lanzó hacia adelante, convirtiendo el intento de mordida de la pantera en un choque de cabezas que la aturdió momentáneamente. Ese segundo de confusión fue todo lo que Kaiser necesitaba. Liberó su agarre en el hombro y lo reposicionó en la base del cuello de la pantera, el punto exacto donde su entrenamiento le había enseñado que podría ejercer el máximo control sobre un oponente grande y poderoso. La sombra negra se encontró súbitamente en una posición donde su principal ventaja, la agilidad, había sido neutralizada por la estrategia superior de su adversario. Era como si estuviera atrapada en las mandíbulas de un torno viviente que se ajustaba más con cada movimiento que intentaba hacer. Si está conteniendo la respiración por la intensidad de este momento, comente «poder» para celebrar la maestría táctica de Kaiser. Pero las panteras no han sobrevivido durante millones de años por rendirse fácilmente. Con una explosión de fuerza desesperada, la sombra negra logró rodar sobre su espalda, llevándose a Kaiser con ella y exponiendo temporalmente su vientre a las garras traseras de la pantera. Fue el momento más peligroso de toda la batalla, porque esas garras estaban diseñadas específicamente para destripar presas grandes, con movimientos de pedaleo que podían abrir heridas mortales en segundos. Kaiser sintió las puntas de las garras perforando su piel, buscando la profundidad que podría terminar con la pelea de una vez por todas. En ese instante crítico, Kaiser tomó una decisión que demostraría por qué los Doberman han ganado su reputación como los guardianes más valientes del mundo. En lugar de intentar alejarse de las garras, las cuales lo habrían desangrado mientras se retiraba, hizo exactamente lo opuesto. Se acercó más, presionando su cuerpo contra el de la pantera para limitar el arco de movimiento de sus patas traseras. Era una apuesta de vida o muerte,
porque estar tan cerca significaba que cualquier error podría ser fatal, pero también significaba que podía ejercer el máximo poder de su mordida sin que ella pudiera usar su velocidad para escapar. La presión que Kaiser ejercía era increíble. Sus mandíbulas, capaces de generar más de 1000 libras de fuerza por pulgada cuadrada, comenzaron a tener un efecto visible en la resistencia de la pantera. Su respiración se volvió laboriosa, sus movimientos menos coordinados, y por primera vez desde que había comenzado la batalla, la desesperación comenzó a reemplazar a la furia en sus ojos amarillos. Pero la sombra negra tenía un as bajo la manga, una táctica que había perfeccionado durante años de caza: la falsa rendición. Con un movimiento que parecía de total agotamiento, la pantera dejó caer su cuerpo como si hubiera perdido la consciencia. Kaiser, entrenado para reconocer cuando una amenaza había sido neutralizada, aflojó ligeramente su agarre para evaluar si la batalla había terminado realmente. Fue exactamente lo que la sombra negra estaba esperando. Con una explosión de energía reservada, se impulsó hacia arriba, liberándose parcialmente del control de Kaiser y logrando clavar sus garras frontales profundamente en el pecho del Doberman. Si este giro inesperado le provocó escalofríos, escriba giro, para mostrar que está viviendo cada segundo de esta épica confrontación. El aullido de dolor que escapó de Kaiser fue desgarrador, pero también fue algo más. Fue una declaración de guerra total. El Doberman había sido herido. Podía sentir su propia sangre corriendo por su pelaje, pero también sabía que había cometido un error táctico al subestimar a su oponente. No volvería a suceder. Con una determinación que trascendía el instinto de supervivencia, Kaiser ignoró completamente su propio dolor y se lanzó hacia adelante con una furia renovada que sorprendió incluso a la experimentada pantera. Lo que siguió fue el clímax más intenso de una batalla que ya había superado todo lo que cualquier testigo podría haber imaginado. Kaiser había dejado de luchar defensivamente. Ahora atacaba con la precisión letal de un depredador que ha decidido que solo uno de los dos combatientes abandonaría ese campo de batalla con vida. Sus movimientos se volvieron más agresivos, más calculados, y cada agarre que conseguía era mantenido con una determinación que parecía alimentarse de una fuente inagotable de coraje y lealtad. La pantera, por primera vez en su vida, se encontró luchando no solo contra un oponente poderoso, sino contra algo que no había encontrado antes, un enemigo que luchaba no por hambre, no por territorio, sino por amor puro e incondicional. Kaiser no estaba luchando para sobrevivir, estaba luchando para asegurar que Valentina permaneciera segura, y esa motivación le daba una ventaja que ninguna técnica de caza podría superar. Era la diferencia entre luchar por necesidad y luchar por algo que vale más que la propia vida. Si comprende el poder transformador de ese amor incondicional, comente amor para honrar la fuerza más poderosa del universo. El momento decisivo llegó cuando Kaiser logró maniobrar a la pantera hacia una posición donde ella no tenía tracción adecuada en el terreno. Utilizando todo su peso y la fuerza acumulada de su raza, ejecutó una maniobra que había sido perfeccionada por sus antepasados durante generaciones de enfrentar depredadores grandes: el agarre de control total. Sus mandíbulas se cerraron no solo en el cuello de la pantera, sino en el punto exacto donde podía comprimir las arterias que suministraban sangre al cerebro. La sombra negra luchó con una desesperación final que fue terrible de presenciar. Sus garras arahuijeron el aire, sus músculos se tensaron hasta el punto de ruptura y sus rugidos se convirtieron en gemidos cada vez más débiles. Pero Kaiser había encontrado el agarre perfecto, la posición desde la cual su oponente no podía ejercer ninguna de sus ventajas naturales. Era como si toda la batalla hubiera sido una elaborada preparación para este momento único, donde la experiencia, el entrenamiento y la motivación pura se combinaron en una demostración de dominancia absoluta. Gradualmente, los movimientos de la pantera se volvieron menos coordinados, su respiración más laboriosa, hasta que finalmente su cuerpo se relajó en una rendición que ya no era fingida. La sombra negra,
la depredadora que había aterrorizado las montañas durante años, había encontrado finalmente un oponente superior. No había muerto, porque Kaiser no era un asesino, era un protector, pero había sido definitivamente vencida por una fuerza que trascendía la simple superioridad física. Kaiser mantuvo su agarre durante varios minutos más, asegurándose de que la amenaza había sido completamente neutralizada. Solo cuando estuvo absolutamente certero de que la pantera no representaba más peligro, aflojó lentamente su control. La sombra negra, aturdida y derrotada, se alejó cojeando hacia la seguridad de la selva, sabiendo instintivamente que este territorio ahora pertenecía a un guardián cuyo poder ella había subestimado trágicamente. Si este momento de victoria absoluta le está dando escalofríos de admiración, escriba victoria para celebrar el triunfo del bien sobre la oscuridad. Cuando Kaiser finalmente se irguió y se dirigió hacia Valentina, que había permanecido paralizada durante toda la batalla, su aspecto era el de un guerrero que había regresado victorioso de una guerra. Su pelaje negro estaba manchado con su propia sangre y la de su oponente. Sus flancos subían y bajaban con respiraciones profundas, y en sus ojos brillaba una mezcla de agotamiento y satisfacción absoluta. Había cumplido con el propósito para el cual había nacido, había protegido lo que más importaba en el mundo, y lo había hecho con un valor que pasaría a la historia. Valentina corrió hacia él con lágrimas corriendo por sus mejillas, abrazando el cuello ensangrentado de su protector mientras susurraba palabras de agradecimiento que Kaiser entendía perfectamente sin necesidad de traducción. En ese momento, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la hacienda San Rafael, quedó grabada para siempre una imagen que definiría el verdadero significado de la lealtad incondicional. Una niña pequeña abrazando a su guardián herido y un Doberman que, a pesar de su dolor, movía la cola suavemente para asegurarle que todo estaba bien. Cuando Alejandro regresó una hora después y encontró la escena, las huellas en la tierra contaron la historia de una batalla que superaba cualquier relato que hubiera escuchado. Las heridas de Kaiser requerirían semanas de recuperación, pero el veterinario que lo atendió esa noche declaró que nunca había visto un perro con tal determinación de sobrevivir. No luchaba solo por él, luchaba por regresar al lado de la niña que necesitaba su protección. La historia de Kaiser y su batalla legendaria contra la sombra negra se extendió por toda la región como una leyenda viviente. No era solo la historia de un perro que venció a una pantera, era la demostración más pura de cómo el amor verdadero puede convertir a cualquier ser en un héroe capaz de hazañas imposibles. Los criadores de Doberman de Europa pidieron estudiar su línea genética. Los expertos en comportamiento animal vinieron a documentar su historia, y los niños de las escuelas cercanas dibujaban a Kaiser como el superhéroe de 4 patas que había salvado a su amiga del monstruo de la selva. Pero para Kaiser toda la atención era secundaria. Su recompensa más preciada seguía siendo la misma de siempre: ver a Valentina jugar segura en su jardín, saber que podía dormir tranquila cada noche y sentir sus pequeñas manos acariciando su cabeza mientras ella le contaba sus aventuras del día. Había arriesgado todo por esos momentos simples y cada día confirmaba que había sido la decisión correcta. Si esta conexión sagrada entre protector y protegido le conmueve hasta las lágrimas, comente familia para celebrar los vínculos que trascienden las especies. Si esta historia de coraje inquebrantable y lealtad absoluta ha tocado algo profundo en su corazón, demuestre su admiración por estos héroes de 4 patas con un like que honre su valentía. Comparta esta leyenda para que el mundo entero conozca el poder transformador del amor verdadero. En Furia Animal, creemos que las hazañas más grandes no siempre son realizadas por humanos. A veces, son ejecutadas por corazones nobles que laten detrás de ojos que ven el mundo con una pureza que nosotros hemos perdido. Porque al final, Kaiser no solo defendió a Valentina de una pantera, nos recordó que en un mundo donde la lealtad parece estar en extinción, todavía existen guardianes silenciosos dispuestos a escribir con su propia sangre la definición más pura del amor incondicional.